Bueno, buenas noches para todos los panelistas que se encuentran acá en el continente americano y buenos días para nuestros otros panelistas que están en Australia y en Shanghái. Entonces queremos saber cómo llegaron ustedes a vivir allá y aspectos muy relevantes de su vida en ese sitio. Si ustedes nos podrían ilustrar esa parte, cómo se ha desarrollado ese tiempo allá que llevan viviendo en ese lugar. Bueno, buenos días. Para mí es un motivo de alegría estar aquí en este nutrido debate. Fui teniente del Ejército de Colombia hasta el grado de teniente. Me gradué de la escuela militar y empecé a vivir en los Estados Unidos. Viví desde el año 91 hasta el año 2007 en los Estados Unidos. Entonces, después de mi experiencia como oficial del Ejército, pude entrar a la universidad allá. Me gradué de historiador. Posteriormente hice mi licenciatura, mi maestría en lenguas romances y pasó Katrina. Yo fui damnificado de Katrina, perdí mi casa, me devolví en el año 2007 para Colombia. Entonces empecé a aplicar todos mis conceptos. Yo ya estaba trabajando como profesor allá en Luisiana y en ese momento bueno, estaba viendo que leía. Bueno, en ese momento me fui para Colombia. Una de las primeras oportunidades laborales que tuve fue en la Universidad de La Salle como profesor de inglés. Eso no era lo mío realmente, el enseñar inglés. Entonces, ya después viviendo desde el 2007 hasta el año pasado, pues encontré como cierta frustración. Una frustración laboral como porque uno trabaja en una universidad, después en otra universidad fui director de departamento de historia de la escuela militar y no había una continuidad. Entonces yo empecé como a soñar en venirme para China desde el 2014. Empecé como, ¿será que me voy para China? Pero ¿por qué? No sé, porque yo no hablo chino. En este momento estoy aprendiendo a hablar chino, pero se me metió esa idea. De pronto vi una película que se llama El Imperio del Sol. Dije, Shanghai. Entonces yo lo tenía como aquí en mi cabeza, esa ciudad, como Shanghai, Shanghai, Shanghai. Entonces alguien el año pasado, a principio de año, me dijo, pero bueno, ¿y a qué quieres irte a China? Porque yo estuve en ferias laborales en Panamá, en Estados Unidos, y estaba buscando por todas partes. Y me decía, pero bueno, si usted es un profesor universitario, ¿por qué quiere irse de pronto a trabajar en K-12, en high school? O sea, ¿cuál es la razón? Es como estar aquí, después como bajarse. Entonces dije, de verdad, sí, yo para qué me quiero ir a China, eso es algo estúpido. Como a la semana recibí una llamada, me dijeron, ¿estás interesado de pronto en China? En Shanghai, y estaba ahí con mi señora, estaba atrás, y nosotros, parecía irreal lo que estaba pasando. Entonces empecé a hacer, el proceso de contratación fue en 2 horas. Listo. Y yo de todos nosotros estábamos como, ¿en serio? ¿En serio? Porque pues ustedes saben cómo es allá de que psicólogo y bueno, en fin. Finalmente, para hacer la historia corta, se dieron las cuestiones. Y fue más que todo desde la parte laboral y desde la parte económica, porque pues en Colombia, la verdad, yo soy doctor de la Universidad Nacional y la verdad, no, o sea, yo sentía una frustración desde la parte económica. Y bueno, las cosas acá se han dado. Me he sentido muy cómodo. Mis estudiantes, yo no puedo pedir por mejores estudiantes. Los estudiantes chinos, pues los niños, o digo no los niños, los muchachos, son genéricos, o sea, son adolescentes, actúan de la misma forma en todas partes, pero me siento muy contento laboralmente. Siento que hay un respeto hacia el maestro, siento que hay un propósito en lo que yo hago y no, me siento muy contento laboralmente, muy contento desde esa parte. Bueno, y en aspectos de mi vida, bueno, soy profesor de Social Science, de Ciencias Sociales, doy World History y aquí lo que hacemos, todo es una high school, es una American High School, es una escuela de bachillerato estadounidense. El 99% de los estudiantes son chinos. Doy también sociología. He tenido tiempo para escribir. Estoy tratando de terminar un libro que lo hice pues ya sobre mi investigación doctoral sobre West Point en Estados Unidos. Y pues, ¿qué otro aspecto les puedo decir? Soy también entrenador de frisbee acá.
Aquí pues no es solamente enseñando, sino también hay una parte práctica. Hay una parte práctica y pues esa parte pues me ha ayudado mucho a acoplarme a este nuevo ambiente. Es muy diferente a lo que había visto antes. China es un país desarrollado, pero tiene unas costumbres como que uno dice, uy, pero ¿cómo así? O sea, muy diferentes a lo que nosotros vemos en Occidente. Entonces, esa parte toca con mucha paciencia. Entonces, yo pienso que vivir en Bogotá por muchos años como que me preparó para este choque cultural aquí en China. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de, pues para mí esto lo considero como un milagro, el vivir acá en Shanghai, es un milagro, ha sido algo muy positivo para mi familia. Pues el costo ha sido la separación con la familia física, pero pues estamos más unidos desde el FaceTime, desde el contacto por la mañana, al mediodía, por la noche, no importa la diferencia de horarios, pero siempre estamos como más en contacto con la familia. Sí. Ah, bueno. Sí. Profe Julio, muchas gracias por ilustrarnos de esa manera. Ahora me gustaría escuchar también a Andrea desde Australia. ¿Qué nos puedes decir sobre lo mismo? O sea, ¿qué aspectos de tu vida nos puedes comentar y cómo llegaste a vivir en ese lugar? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo he dado muchas vueltas en muchas cosas. Entonces, lo primero es, yo estudié en Colombia, primero administración pública, en la ESAP. Empecé muy chiquita y es una universidad, digamos, en la que la mayor parte de los estudiantes ya han tenido la oportunidad de trabajar y de desarrollar, digamos, como su vida en ciertas áreas. Entonces, un choque importante, pero digamos que me aportó mucho en muchos sentidos, ¿no? Digamos, en el académico, pero también que me permitió vincularme para posteriormente poder vincularme a diferentes organizaciones. Luego estudié Derecho y al final estudié una maestría en estudios internacionales. Mi primer empleo en Colombia fue con el empleo que siempre había soñado y fue con la Cancillería. Yo fui asesora en temas de frontera y de pueblos indígenas. Colaboré con la construcción del COMPES de frontera y bueno, creamos varios espacios binacionales en los que había participación directa de pueblos indígenas. Eso fue, digamos, que una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos, que me abrió, digamos, como el espacio también a pensar en la multiculturalidad desde hace algunos años. Y luego de esta experiencia en Cancillería, o bueno, tal vez simultánea, tuve la oportunidad de trabajar con otros con organismos internacionales y otros ministerios, como el Ministerio de Comercio y el Ministerio del Interior. Pero un par de años después, digamos que tuve como una mala experiencia en temas administrativos y eso con uno de los ministerios, y se ve, digamos, como el mal manejo que hacen de recursos, y como que no es como que no era lo que yo esperaba, y como que me desilusioné un poco de ese tema, y era muy difícil también, digamos, mantener una parte laboral estable allá, porque depende mucho del enlace político que uno tenga, y pues no sirvo como para ese tipo de escenarios. Entonces decidí que tenía que darme un tiempo para cambiar del todo esa parte, y entonces decidí que iba a estudiar inglés. No sabía específicamente dónde lo iba a estudiar. Una de mis amigas me sugirió buscar algunas becas por el Caribe. No encontramos becas, no me animaba mucho el tema del Caribe, aunque el clima me encanta y seguramente los paisajes han de ser divinos, pero quería alejarme de todo, y Australia fue la opción ideal para eso. Uno aquí puede empezar de cero, y bueno, además tenía una opción que para mí era muy importante, era que me permitía trabajar medio tiempo mientras estudiaba inglés. Eso pues digamos que es fundamental, por lo menos para nosotros los colombianos, porque la mayoría necesitamos pues seguir produciendo para poder mantenernos en estos países.
Esa opción, por ejemplo, no me la permitía Canadá, que mientras estudie inglés específicamente no hay oportunidad de trabajar. De pronto si hago un tema de universidad diferente. Entonces digamos que esa fue una de las razones por las que escogí Australia. Llegué aquí, estudié 6 meses de inglés, luego hice como un diploma y un advanced diploma en temas de formulación de proyectos. Eso, pues nosotros no tenemos como un equivalente como tal a eso, pero podría ser como algo intermedio entre el universitario, tal vez algo técnico. No es como una especialización, aunque hay gente que después de irse de acá va para Colombia y lo trata de homologar con una especialización. Ahorita, en este momento, estoy haciendo todo el tema para ingresar a la universidad a estudiar una maestría en trabajo social. Eso tiene, digamos, varias razones. La primera es porque me interesa quedarme en este país. He encontrado, digamos que es un país muy abierto al extranjero, tal vez porque pues realmente es un país de migrantes. Los australianos son los aborígenes y los demás todos somos migrantes, entonces no he sentido yo particularmente un tema de racismo y menos con los latinos. Tal vez es un poco más complicado para las personas de India, pero aún así digamos que es un país como que permite tener acceso a todo. No hay como tantas barreras, obstáculos para ingresar o para tener servicios esenciales. Todo el mundo, sin importar, digamos, la labor que desempeñe, puede tener derecho a las mismas oportunidades. Entonces, todo el mundo tiene una casa de unas condiciones similares, tiene una vida cómoda y tranquila y además tienen tiempo para ellos, que me parece muy importante porque en Colombia pues yo tenía una muy buena posición, pero nunca tenía tiempo. Entonces, aquí ese digamos que es un tema que me ha parecido bastante importante. Este país, bueno, yo escogí una ciudad, es la tercera ciudad más importante de Australia. No quise escoger ni Sydney ni Melbourne porque para mí tenían demasiadas personas, demasiada gente y yo quería, digamos, tal vez tener como un cambio en ese escenario. Entonces, ha sido un cambio, no sé cómo explicar, pero digamos que pasar de una ciudad como Bogotá, que es una ciudad que no, digamos que no para en general, que todo el tiempo está produciendo, a venir aquí, pues en algunas cosas parece un pueblo, porque aquí todo se cierra a las 5 de la tarde, incluyendo el centro comercial o cualquier cosa que ocurra. Entonces uno tiene que adaptarse a algunas cosas de esas y como que si se te olvidó comprar al principio algunas cosas básicas, pues ya ni modo, esa noche, digamos, va a ser difícil, pero es un periodo cortito que uno tarda en adaptarse, pero que también lo entiende porque es como que los trabajadores también tienen derecho a desarrollar su vida personal y su vida familiar. Entonces uno ve que la gente llega a su casa tipo 5 de la tarde y entonces va a jugar con sus hijos o se van a tomar una cerveza con los amigos o cosas así de ese estilo que pues que me parece que uno a veces olvida en otros países como Colombia, y es que es importante vivir y no solo trabajar. Eso me parece algo bastante importante y tal vez es de las razones que me motivan a quedarme acá, y es que además de la seguridad y otras razones, este país me ha enseñado que uno tiene tiempo para disfrutar y para vivir. Jacqueline, te comentamos, como aprovechando que tú también eres extranjera, tú nos vas a formular la segunda pregunta, pero quisiera que comenzaras, como tú vives en República Dominicana, ¿cómo fue cómo llegaste tú allá? ¿Cuál fue tu experiencia de vida? Y inmediatamente terminas, formulas la segunda pregunta para los dos compañeros que están enlazados. Muchas gracias, Rafa, por este espacio, por la oportunidad de estar compartiendo con mis colegas aquí desde esta isla antillana. Bien, yo trabajaba en Bogotá, estaba viviendo una especie de vida loca.
trabajaba en 3 universidades, era profesora de tiempo completo en una universidad, ya tuvimos la oportunidad de ser compañeros con Julio. Trabajaba los fines de semana en la Universidad del Tolima y tenía 2 espacios en la Javeriana, uno pues de un voluntariado, hacía parte del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, y también impartía un seminario de literatura y cine. Bueno, estudié en la Universidad Nacional, no tuve que terminar la carrera, el primer pregrado, después estudié un pregrado en la Universidad Javeriana, luego una maestría y después estudié un doctorado en literatura en Salamanca, y estoy haciendo otro doctorado en la misma universidad, pero este es en historia. Bueno, estaba en esas lides y sentía que no estaba, primero no me sentía satisfecha ni con lo que ganaba, y en ese agite tan bravo de Bogotá, dije, no, yo tengo que darle un vuelco a mi vida laboral, no puedo permitirme seguir en este desenfreno de trabajo, y realmente no estaba viviendo. Entonces opté por buscar otros espacios fuera de Colombia. Me llegó al correo una convocatoria de un consulado y apliqué. Este proceso duró 2 años. Estoy aquí porque hago parte de un programa del actual gobierno de República Dominicana. Es el programa Bandera, como decía en el programa pasado. Somos más o menos unos 60 profesores extranjeros de todas las áreas, distribuidos en 7 sedes de esta isla. Nuestra labor es incentivar, fomentar y catapultar la educación en este país. Básicamente, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora en términos de cultura, en términos de que aquí se pueden hacer muchas cosas todavía, los estudiantes todavía creen en esto, entonces eso es un muy buen comienzo y un buen punto de partida. Entonces, en esos términos ha sido ventajoso estar aquí en todos los aspectos. Hay una gran brecha, por ejemplo, en el tema de los servicios. En Colombia uno está acostumbrado a que las cosas funcionan, que hay un ente que regula ciertos estamentos. Aquí no lo hay, entonces a veces uno se estrella con eso, pero pues al pueblo donde fueres, pues haz lo que vieres, ¿no? De pronto el tema de los tiempos, si es a las 8, entonces empieza la reunión a las 9 o 9:30, pero bueno, digamos que esta es una isla donde se vive con tranquilidad, no tenemos la zozobra de que nos van de pronto a asaltar, que tenemos que estar corriendo para llegar de un lugar a otro. No, al contrario, es muy tranquilo en términos del medio ambiente también, entonces se aprovecha y ha sido un cambio bastante provechoso. La segunda pregunta, ¿cómo es el proceso de adaptación, digamos, en términos alimentarios, en términos familiares, personales? Si de pronto hemos tenido algún tipo de discriminación o algún tipo de segregación. Bueno, entonces en mi caso podría decirles que lo que me dio duro en un comienzo fue el tema de la alimentación. Bravísimo, porque aquí todo es con demasiado azúcar, mucha sal, y pues eso fue muy difícil acoplarme. Entonces yo terminé preparando los alimentos, porque en la universidad desayunábamos, tomábamos onces y almorzábamos. Entonces fue difícil esa parte. Les voy a contar algo que es el primer
lugar, yo he vivido en Centroamérica, viví en Costa Rica y en Panamá, y alcancé a vivir en Honduras también, pero este es el lugar donde no me he sentido extranjera. Aquí la gente es muy cariñosa, si uno necesita pedir un favor, se despliegan y lo hacen de una forma genuina. Entonces, eso creo que supera cualquier tipo de circunstancia. Eso me parece a mí un regalo, me parece algo inusitado que no creo que a estas alturas es casi que, digamos que una maravilla encontrar ese tipo de recepción. Entonces, ha sido extraordinario. Algo que aquí tiene que también cambiar un poco es, por ejemplo, la contaminación auditiva y el sistema de transporte. Uno se sube a una guagua y perfectamente el señor de la guagua se le antoja irse a tomar una cerveza y lo hace, y entonces uno llega con la premura que trae Bogotá, y entonces se da cuenta que no, que esto es Caribe, que no pasa nada, que aquí todo es relajado. Entonces no hay afán por nada, y tú resultas hablando con la señora que te toca ahí al lado de la guagua, y de pronto la señora dice, ay, se me olvidó comprar esto en la tienda. Entonces la señora se baja y la guagua espera que la señora vaya y compre lo que tenga que comprar. Esas cosas así exóticas, ¿no?, que solo se dan en el Caribe maravilloso y en Macondo. ¿Sí? Bueno, son adaptaciones. Como les decía, no me he sentido extranjera. Entonces, es una maravilla. Yo disfruto y creo que estoy en el lugar indicado. Bien, entonces la pregunta iría también para nuestra compañera Andrea y luego con el colega Julio. Ok, bueno, mi caso fue bien particular porque tenía, digamos, una muy buena posición social y económica en Colombia, y pues yo sabía que al venirme iba a cambiar radicalmente todo. Entonces lo primero que decidí fue que me traía la bicicleta, cosa que todo el mundo me dijo, pero está loca, pero era una buena bicicleta, y pues me cobraban $100 el equipaje deportivo, que la verdad valieron la pena. Me pararon en todos los aeropuertos, pues que además fueron bastantes para llegar acá, pero entonces en todos nos esculcaron, nos preguntaron que por qué las cajas. Yo me vine con mi novio, y bueno, los dos trajimos las bicicletas. Eso fue una muy buena idea porque cuando llegamos aquí nos ahorramos los gastos de transporte. Aquí cuesta, de acuerdo con la distancia, es el cobro que le hacen a uno en el sistema público. Entonces, puede ser entre $4 y $8 por trayecto. Así que cuando uno está recién llegando, pues es importante, digamos, disminuir los costos. Aquí, pues, la renta también se paga semanal. Entonces, digamos que como que empieza a acosarle a uno de una vez el tema de pague todo, apenas se está bajando del avión. Entonces, fue un poco difícil. Yo hablaba algo de inglés, pero no me sentía todavía preparada. Mi novio no sabía sino decir hello. Y entonces fue cuando llegamos al aeropuerto y habíamos alquilado una camioneta para llevar las cosas porque era más barato que un... entonces llegamos al aeropuerto y fue caótico porque lo primero era que tocaba llamar para recoger el carro que se había alquilado. Y pues yo no sé si alguna vez han escuchado a un australiano, pero su inglés no es el más claro del mundo, y por teléfono menos. Entonces, bueno, eso fue como el primer dolor de cabeza de media hora para tratar de entender qué era lo que había que hacer para recoger eso. Bueno, una vez digamos que nos establecimos y eso, empezamos a trabajar con Uber Eats, repartiendo pedidos de comida en bicicleta y limpiando, porque digamos que es lo que en principio uno puede hacer y no necesita ninguna habilidad especial. Aquí en Australia tienen algo que me parece muy importante, y es que valoran todo tipo de actividad.
en Colombia somos demasiado arribistas, entonces mucha gente mira por encima del hombro a los demás porque hacen otro tipo de labor o porque no fueron a una universidad, o aquí es muy valorado el tema de los técnicos, entonces los australianos casi no van a la universidad, las universidades están llenas de asiáticos normalmente, sobre todo chinos, y, y uno que otro latino, porque además son costosas para los extranjeros. El cobro es diferente si uno es nacional australiano o si es extranjero. Entonces, digamos que eso, digamos, me pareció muy interesante, es un proceso diferente al que se vive en Colombia. Mi esposo es administrador financiero y de sistemas, que estudió eso en Colombia, y su papá siempre tuvo un taller de mecánica, y aquí él pudo desarrollar más la parte mecánica, que más le gusta más que las oficinas, y es muchísimo mejor. Entonces él aquí tiene su propio negocio, un taller móvil, y él va a cualquier parte, incluso a veces pues el overol está todo lleno de grasa y todo, y él entra a un banco y lo atienden exactamente igual que al que va en pantaloneta, que al que va en corbata. Digamos que uno no siente eso tampoco, ni, digamos, ni por la labor que desempeña, ni por el país de origen. No siente uno que lo rechacen. No hay rechazo específico además hacia el colombiano, porque Australia es una burbuja. Entonces, pues nosotros vivimos hasta, digamos, en tiempos totalmente diferentes y opuestos al resto del mundo. Entonces, no estamos tan distanciados de todo que aquí muchos de ellos ni siquiera, o sea, para ellos es igual, entre México y Argentina es lo mismo, o sea, eh, para ellos no hay diferencia entre el colombiano, el mexicano, el argentino, o sea, todos son de allá. Incluso a veces hasta creen que es lo mismo con un brasilero, hablan, para ellos es como que es parecido al español, entonces es el mismo idioma, y no, como que no cogen. Algunos, por supuesto, sí tienen muy claras las diferencias y han estudiado mucho, pero el australiano promedio no, digamos que no ve esa diferencia, y no lo hace, digamos, no lo dice en una forma de irrespeto, de para mí ustedes no importan y no los miro, sino es porque están en su propia burbuja. Entonces también uno aprende a tomarse las cosas que no sean de una manera personal. Eso digamos que es importante. El tema de la adaptación aquí en temas de comida, a mí no me costó mucho, porque amo el sushi, y pues como hay demasiados asiáticos aquí es muy fácil para mí poder comer, pero pues con el tiempo uno sí empieza a extrañar algunas cosas, ¿no? No hay arequipe, no hay plátano. Yo pensé que el plátano estaba fácilmente al alcance de todo el mundo en cualquier parte, y no, esta es la excepción. Entonces a veces llega a unos costos exagerados, porque pues lo tienen que traer pues normalmente pues, lo traen por los latinos, porque pues nadie más compra eso aquí. Y por lo demás se puede conseguir todo lo que uno quiera comer. Los sabores son un poco diferentes. Las frutas pues dependen de temporada, son mucho más costosas por supuesto que en Colombia, pero no ha sido como un tema muy complejo para mí, pero sí he escuchado de bastantes personas que extrañan platos específicos. No es común que uno se coma una bandeja paisa o cosas por el estilo, pero sí hay una felicidad enorme cuando uno encuentra algún producto colombiano. Entonces, que si encontré el arequipe, o que alguien trajo pan de bonos o cosas así, bueno, pues por supuesto hay como cierta nostalgia, pero no es tan difícil la adaptación. Bueno, buenos días de nuevo. La adaptación, la parte de adaptación, ¿me están escuchando? Sí, sí. Pues ha sido realmente, es complejo, es muy complejo en el caso de China. China es tan diferente de nuestra cultura occidental, pero afortunadamente, pues como les dije, este ha sido un regalo de Dios hacia mi familia y hacia mí, porque a mí me trajeron prácticamente que con tapete rojo. Me dijeron, bueno, los tiquetes se los mandamos. Lo que fue complicado fue sacar la visa. La visa china fue súper, duré un mes sacándola. No fue realmente, es dispendiosa. Los tiempos de la embajada son diferentes. Ellos trabajan 3 días a la semana, cierto horario, haga cola desde las 4 de la mañana.
Entonces me tocó varias semanas hacer eso y eso fue lo duro. Pero llegué acá y pues a mí, yo me quedé, me pagaron todo, me quedé en un hotel por 2 semanas. El afán era conseguir apartamento. Entonces me dijeron, bueno, tienes 2 semanas, te pagamos el hotel, un buen hotel, pero 2 semanas ya tienes que tener tu apartamento listo. Entonces me tocó después de clases ir a buscar apartamentos y generalmente le muestran unos apartamentos bien feos y a uno después al final, sí, de pronto entonces esa parte es un poquito complicado porque las zonas comunes en los apartamentos acá en China son feas. La mayoría de los edificios son ultramodernos, pero las zonas comunes no hay un mantenimiento, no hay como una administración. Entonces uno llega y es como un gueto, dice uno, uy, pero ¿cómo así? Y entonces uno abre el apartamento y es otro mundo, pero entonces esa parte me costó un poquitico. En cuestiones, digamos, de comida, lo que yo hice, pues yo afortunadamente el año pasado en diciembre yo fui a Colombia, pero uno tiene que adaptarse, la comida es muy diferente. He sido como problemático en la cuestión de comida, pero la comida acá es muy sabrosa. Entonces lo que he optado por hacer es cocinar mucho en casa. La comida, pues uno tiene diferentes precios, no puede comer barato que uno compre local, pero entonces si uno se va hacia las de turísticas, son muy caras. Esta es una ciudad muy internacional, 30 millones de personas más o menos, pero la comida es cara, puede ser costosa. Entonces depende de cómo uno maneje su presupuesto. Uno come si quiere comer como en Colombia o si quiere uno comer como acá. Entonces yo me he vuelto muy local y la comida aquí me parece exquisita, me ha encantado. Otro aspecto a tener es, por ejemplo, digamos, el sentido común. Nosotros muchas veces, yo le digo a los estudiantes, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, porque uno dice, bueno, una cosa que me causó como curiosidad fue que en el semáforo, está uno en el semáforo y hay como una cuenta regresiva, entonces ya son, digamos, va 8, 7, 6, 5, entonces se van pasando ya, digo, pero está en rojo, eso está en rojo, ¿por qué se pasan en rojo? Entonces esas cosas, digo, bueno, no tiene sentido, pero bueno, aquí es algo como mucha gente lo hace, más no tanto los carros, sino las personas que van en bicicleta, las personas que van en esas motocicletas eléctricas. ¿Qué otra parte así me ha parecido interesante? Como es tan internacional, pues a nosotros nos llaman expats, expatriados. Entonces, las relaciones humanas son complicadas porque como todos somos de todas partes, el adaptarnos, el acoplarnos, pues eso toma tiempo y pues lo importante es como crear un sentido como de abrirse uno hacia otras culturas. China es una cosa maravillosa. Yo nunca pensé que tener esta oportunidad de vivir acá y me ha abierto mucho los ojos para cuestiones también personales, cuestiones ya filosóficas. Entonces, lo más importante es como ser como abierto hacia el cambio. Uno, por ejemplo, en Bogotá uno va al banco y puede tomar algún tiempo, pero aquí uno va al banco y si uno no tiene un documento, ya perdió todo el tiempo y las transacciones, por ejemplo, transferir dinero de mi cuenta de China a mi cuenta de Colombia puede durar hasta 2 horas. Entonces las cosas no son como son en Occidente, como, ay, pero uno dice, pero ¿por qué? Pues así es acá. Entonces uno tiene que tener cierto grado de tolerancia, cierto grado de paciencia. Y algo importante es pues para la comida. Yo ya trato de, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No, coma y no pregunte tanto qué es. Entonces, esa parte pues me ha tocado como ser muy de mente abierta para las cuestiones de comida. Y algo que me ha encantado también es la seguridad. Yo digo, bueno, la gente dice, ay, pero ¿por qué la palabra cochino de chino viene de que es chino, entonces por eso es cochino? No, nuestras dinámicas culturales son diferentes. Entonces no podemos decir, es que son, no, esa parte me parece, me toca aclararla porque mucha gente dice, no, es que allá los chinos son cochinos. No, eso es otro sistema de valores y hay que entender de la historia ese tipo de conductas. Si no, a mí el chino promedio es una persona absolutamente fabulosa. A mí me han atendido desde la persona del metro, desde la persona de la tienda. Han sido muy generosos, muy bondadosos. Yo pienso que yo soy el único extranjero que vive en este conjunto. Y pues siempre soy como me miran y
Y es algo extraño, pues igual, yo parezco, en mi mente digo, ay, yo me veo chino, pero obviamente no. Pero me han atendido muy bien, han sido muy generosos, han sido muy buena gente, muy buena papa. Entonces no me podría quejar, sería un crimen quejarme de que no lo atienden a uno bien. Y es casi 100% seguro. Aquí yo puedo andar a medianoche y no, esa es la parte más bonita, la seguridad. Me siento muy contento, muy a gusto acá. Gracias, profe Rafa. Nuevamente, un saludo de buenos días al profe Julio, a Andrea, y buenas noches a la profe Jacqueline y a los demás que nos están acompañando. La semana pasada estuvimos con un tema muy interesante y que está tomando cada vez más fuerza, y es el tema de la educación. Aprovechando que tenemos una buena afluencia de participantes en la sala, que son estudiantes, la pregunta va dirigida precisamente a eso, ¿no? El tema de los estudios en el exterior para estos muchachos que puedan estar interesados en iniciar bien sus estudios posgraduales o que quieran ir a terminarlos allá. Existen alrededor de esos temas una cantidad de mitos, probablemente, que desde acá pues se hacen un poco difusos de entender. Aprovechando que ustedes están en esa buena esfera de lo académico allá también, queremos que nos cuenten precisamente sobre esa experiencia en temas de educación para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Entonces, empezamos, le damos la palabra a Andrea desde Australia para que nos cuente eso, seguido del profe Julio, y terminaríamos con la profe Jacqueline. Si está bien así el orden, lo dirá usted, profesor Rafael. Bueno. Perfecto, está perfecto. Ok, bueno, pues en el caso de Australia, uno se puede venir, digamos, haciendo como todos los trámites a través de agencias, o lo puede hacer uno mismo. El costo no se altera, es decir, si a uno en Colombia le cobran, las agencias en Colombia a veces sí cobran, pero las de acá no. Lo único, pues, digamos, de sugerencia en esos casos es como consultar mucho la experiencia de las agencias, de los estudiantes. Me parece muy valioso cuando las agencias tienen sede acá, porque realmente cuando uno llega acá es que necesita que lo ayuden, ¿no? Entonces, cuando alguien en Bogotá lo ayuda a pagar un curso o la maestría o lo que sea, pues si uno llega acá y esa persona nunca ha venido, pues no le puede decir a uno cosas básicas como cómo funciona el sistema de transporte, o sea, cosas como que apenas te subes toca pasar la tarjeta, pero cuando te bajas también, porque si no sigue cobrando, dónde hacer como cada trámite, y eso digamos que es un apoyo importante. Sin embargo, si uno decide hacerlo solo, me parece que los grupos aquí son bastante solidarios, y uno pues pregunta, qué sé yo, en el grupo de colombianos en Brisbane, y mucha gente le ayuda y le dice cómo puede solucionar esos temas. Ahora, como les dije anteriormente, Australia tiene un beneficio, y es que para los estudiantes internacionales permite trabajar. Entonces, si uno estudia inglés, puede trabajar medio tiempo. Tiene que el estudio ser full time, pero da para estudiar y trabajar. Aquí la hora, creo que está el salario mínimo como en $19 la hora. Normalmente uno puede conseguir diferentes trabajos que pagan entre esos 19 y hasta 50. Se ven algunos temas de explotación y que pagan debajo del mínimo, pero es más como en la comunidad india. Los costos sí son altísimos, eso sí debo decirlo, que me han parecido un poco exagerados, pero aún así pues me parece que vale la pena. La universidad para un extranjero cuesta 4 veces lo que cuesta para un australiano, pero digamos que si uno logra hacer algún tipo de proceso de residencia mientras está en la universidad le devuelve a uno el costo equivalente a eso. Me parece que la calidad en cursos técnicos no es tan buena, pero el reconocimiento sí. Es decir, estoy segura que la educación que recibe una persona que estudia algo
relacionado con electricidad o mecánica en el SENA es muchísimo mejor que la que puede recibir aquí, pero el beneficio o el trabajo que pueda conseguir aquí es superior, es decir, aquí un electricista más o menos debe ganar entre 40 y $60 la hora. Algunos mucho más, dependiendo de qué tan especializado es el trabajo que hacen. Pero digamos que se ve la relación entre la inversión que uno hace y lo que recibe. Un trabajador social, en mi caso, pues como les mencioné hace un momento, yo pienso estudiar una maestría en trabajo social. Un trabajador social tiene un salario promedio entre 80,000 y $120,000 al año, pues que también me parece importante. Tienen universidades muy buenas y muy reconocidas, pero también tienen universidades que no son para nada conocidas y la calidad puede no ser la mejor, pero los precios son muy parecidos. Entonces, en ese caso, yo sugeriría hacer el esfuerzo y pues irse por una de las más reconocidas. Si a alguien le interesa quedarse en este país y digamos que hacer todo el proceso de residencia, debe también tener en cuenta que si estudia en un área regional, le dan como más puntos a la hora de asignarle como, aquí hay un esquema de puntos para poder acceder a la residencia. Entonces, si uno realizó los estudios en un área regional, recibe algo adicional, o si la pareja lo realizó en un área regional o viven en un área de estas. Las ventajas de no vivir en un área regional, sino en una de las principales ciudades como lo son Sydney, Melbourne, Brisbane, pero en la ciudad, en la parte central, es que pues es mucho más fácil conseguir, por ejemplo, empleo y hay, digamos, como mayores oportunidades para eventos culturales, para ese tipo de cosas. Entonces, pues ya cada quien puede ver como cuál es la prioridad y porque realmente los eventos culturales también valen la pena y pues también deben ser analizados, ¿no? Aquí el dinero y los recursos para investigación son bastantes, entonces hay muchas becas, muchas más para asiáticos que para colombianos, pero sin embargo es posible conseguir algunas. Y pues también hay universidades más especializadas en unas áreas que en otras. Todo lo de tecnología e ingenierías es bastante valorado y requerido aquí. Las ciencias sociales lo son, pero en menor medida, porque digamos que la prioridad en este momento está aquí en tema de explotación de recursos. Australia, pues digamos, no vive muy bien, pero también debe ser consciente que es de los que mayor contaminación aporta al planeta. Aquí todavía hay un tema de minería de carbón bastante fuerte, pero por ejemplo para alguien que quiera desarrollar su parte en una ingeniería de minas o algo así, también es bastante valorado el tema. Tienen como la dualidad entre lo ambiental y el desarrollo de algunas industrias, pero digamos que hay bastantes oportunidades, entonces sí vale la pena mirar. Pues si uno no sabe inglés al principio, pues es muy duro, muy difícil, pero tampoco es una cosa que uno no pueda hacer. Digamos que lo que sí es necesario es como quitarse mejor dicho, como que tener su mente bien clara en que es posible que pase un periodo que puede ser o muy corto o muy largo en el que no vaya a ejercer profesionalmente, y mucha gente se frustra y se devuelve por eso, o personas que nunca tuvieron la oportunidad de ejercer laboralmente su carrera, y entonces aquí casi que toca volver a empezar y como que no están dispuestos a ese sacrificio. Entonces venir al otro lado del mundo sí requiere una inversión un poquito alta, entonces mejor como que uno tenga en cuenta también ese tipo de cosas, porque tal vez si es solo por experimentar para ver si sigo, tal vez no es el país, por lo mismo, el solo tiquete pueden ser 5 o 6 millones de pesos. Entonces las visas aquí son también de las más costosas, incluso para que lo visiten a uno. Mi mamá pues ya tuvo la oportunidad de venir,
pero una visa de turista solo la dan por un año y cuesta $500. Entonces, también debe uno ser consciente que la parte de tener la familia lejos, a algunas personas les afecta. El, el sistema educativo aquí está muy bien rankeado. Digamos que homologar algunas cosas toman tiempo porque depende del área específica de estudio y depende también del nivel de inglés. Es decir, si no tienes cierto nivel de inglés, así tengas la ingeniería y así estés en el, digamos, así incluso ya tengas el empleo y te estés en el mercado, no es tan fácil homologarte el tema. Entonces, digamos que es un tema que hay que tener también presente, pero que bien vale la pena aprovecharlo. Hay algunas becas que salen, no son bastante, es decir, no les hacen mucha publicidad, pero sí hay bastantes oportunidades. Ahora Australia tiene, desde hace creo que 2 años, tiene embajada en Colombia, embajada acá en Bogotá, y pues están, digamos que tratando de incentivar un poco más ese tipo de vínculos, y por lo mismo han ofrecido una mayor cantidad de becas. Entonces vale la pena que consulten con la propia embajada. También hay algunos temas con Colfuturo. La verdad no conozco bien cómo funciona, pero sé que los hay. Entonces, directamente con las universidades hay muchísimos, y hay una página específica del gobierno australiano que pueden consultar pues por Google, lo envía directamente, Scholarship Australian Government, y ahí, de acuerdo con el área, el nivel, digamos, que quieran estudiar, y pues si quieren yo le puedo pasar al profe Rafael el link para que lo agreguen en algún espacio después, o lo difunda, y pues ahí ya cada uno puede encontrar, digamos, las condiciones de las becas. Entonces algunas, sobre todo las de doctorado, pues ya cubren gastos para vivienda y alimentación. Entonces, pues bien vale la pena aprovecharlas. ¿Listo? Bien, profe Julio, ¿nos das la misma respuesta frente a la pregunta que ha formulado el profe Diego? Bueno, las recomendaciones. Me parece muy importante que pensemos globalmente, o sea, en algo de forma global. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Le recomiendo a las personas interesadas, tanto profesores como estudiantes, si quieren de pronto venirse aquí a China. Yo he tenido la oportunidad de vivir en varios otros países, pero pues este último, pues China, no intento emigrar acá. Mi estadía aquí es temporal, no sé cuántos años, yo tengo contrato hasta el 2022 y eso se sigue renovando, podría vivir. Hay gente que conozco que vive muchos años acá. Pero entonces lo importante es acceder a la información, no puede, o sea, muchas veces somos ingenuos, bueno, como de pronto como yo, me quiero ir a Canadá, quiero ir a vivir a Canadá, pero ya has averiguado, ya estás comprometido de pronto a una red de acceso a la información. Entonces, para los estudiantes, les recomiendo, por favor, que se pongan a buscar becas. Muchas personas no aplican a las becas y las becas se pierden. Cuando yo vivía en Estados Unidos, muchas de las becas se perdían. Yo accedí a beca como residente, pero las becas que estaban dirigidas hacia los estudiantes internacionales, muchas de esas becas se perdían porque no habían estudiantes, no aplicaban los estudiantes. Entonces, tienen que ponerse a buscar becas. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, la lengua. Yo ahorita estoy aprendiendo a hablar mandarín, pero, por ejemplo, la lengua que aquí yo uso para mis clases es el inglés. Yo uso el inglés, que pues afortunadamente lo pude aprender viviendo muchos años estudiando en la universidad allá en los Estados Unidos. Entonces, el inglés te va a abrir muchas puertas. El inglés es como una llave, simplemente te abre posibilidades. Entonces, aprende a hablar inglés, métete en una red de investigación, te puedes meter en una red de investigación, y sobre todo, si por ejemplo, si soy profesor,
pues entonces hay aspectos que nosotros no tenemos en cuenta, por ejemplo, en Colombia. Aquí me tocó sacar a mí, pues yo ya tenía una certificación de enseñanza, Teaching Certification. Esa, en Colombia nosotros no usamos eso. Entonces no es simplemente que tengo mi carrera como historiador y ya voy a dar clase. No, tú tienes que tener una Teaching Certification y hay lugares que tú la puedes conseguir. Por ejemplo, yo hice una especialización en enseñanza bilingüe, la hice en UNICA, en la institución universitaria colomboamericana, y es fantástica, es fabulosa, y también gracias a esa Teaching Certification pues pude conseguir este trabajo. Otra cosa es la experiencia laboral. En muchas instituciones internacionales no se ve muy bien que uno tenga, bueno, nosotros como decía Jackie, somos casi profesores taxistas en Colombia, entonces horas acá, horas allá, horas. Entonces, eso dice, pero ¿cómo así? Estás de tiempo completo y ahora estás aquí, estás. Entonces, eso es como en la mente internacional, eso como que no lo entienden. Pero tú dices, bueno, es que así es en Colombia, lamentablemente es como funciona en Colombia muchas veces eso. Y hay que ver también que a donde tú vayas a aplicar, tienes que estar pendiente de lo que pasa. Aquí, por ejemplo, el Internet es bloqueado. Entonces digo, ay, pero ¿por qué no funciona WhatsApp? ¿Por qué no? Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones de los colombianos que están, por ejemplo, en Alemania o que están aquí en China? Antes de venirte para acá, tienes que untarte de información de qué debes de traer. Por ejemplo, tú me estabas diciendo, o tú nos estás diciendo, bueno, y el arequipe o la salsa. Bueno, ¿cómo de pronto uno lleva esas? Tiene uno que tener alternativas. Para todo tiene uno que tener alternativas. Si esas cosas son importantes en tu estilo de vida, piensa en las alternativas. Yo ahorita que fui a Colombia, lo que me traje fue mucho café aquí, aunque el café aquí se consigue y es muy bueno. Pero pues uno dice, no, yo quiero mi café propio de Colombia, quiero mi propio café. Entonces tienes que tener alternativas y ser muy abierto hacia las nuevas posibilidades. Bueno, listo, ¿no? Resulta que el café no es tan bueno, pero bueno, hay té. Entonces tienes que tener como alternativas en tu estilo de vida y buscar oportunidades. Las oportunidades no llegan, sino que uno las busca. Yo duré muchos años buscando y finalmente se dieron las cosas. Entonces, sintetizo. Accede a la información. Segundo, la lengua. Y tercero, la adaptación. Son tres cosas que son muy importantes tanto como profesores como para estudiantes, a donde nos quedamos de pronto mover. Y otra cosa importante, y ahí sí termino mi participación con esto, ¿cuál es el propósito de estar viviendo fuera del país? Porque nosotros, o sea, nos guste o no, nosotros somos colombianos, o sea, en el caso mío somos colombianos, y cómo estamos nosotros aportando desde donde estemos hacia la construcción de nuestro país. Entonces a mí esa parte me parece un poquito triste porque desafortunadamente cómo se han manejado este tipo de dinámicas en nuestro país es muy fuerte. Nosotros trabajando como doctores o con maestría y no lograr acceder a un trabajo digno en nuestro país es algo bastante triste. Pero entonces, bueno, después de que nosotros hemos ido y explorado en otros países, ¿será que vamos a volver a nuestro país y vamos a aplicar todo esto? Entonces yo pensaría que en el caso mío es, bueno, ¿cómo desde mi experiencia afuera después trato de construir un mejor país para mi querido Colombia? Entonces eso es algo como para que les dejo esa reflexión. ¿Cómo construimos un país lleno de buenos ciudadanos, de personas que realmente le aportan hacia la construcción de lo que queríamos para nuestro país? Profe Jacqueline. Les comentaba que acá en República Dominicana el nivel de educación todavía es incipiente si lo comparamos con el sistema educativo de Colombia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el gobierno contrató profesores extranjeros. Aquí se trabaja por competencias, el modelo pues de Europa, pero pues ese modelo ya también se está reevaluando porque creo que no ha dado los resultados óptimos. Entonces, en ese sentido, la universidad donde trabajo es como la homóloga a la pedagógica, guardando pues las diferencias culturales y geográficas, por supuesto. Hay unos convenios con
con la pedagógica, con la nacional. En el caso de Colombia hay convenios con Ecuador, con Cuba, con Estados Unidos y con España. Pero esos convenios son de tránsito de estudiantes por un tiempo determinado, pero no para que los estudiantes extranjeros vengan a estudiar acá, ni los de acá vayan allá a estudiar, no. Simplemente son convenios por unos tiempos específicos, un mes, 3 meses, a lo sumo, un cuatrimestre, pero no más. Entonces, digamos que así se maneja pues el tema de la movilidad estudiantil internacional. Creo que aquí han estado profesores japoneses, también contratados como estoy contratada ahora. Me imagino que pues también será una experiencia única, sui generis para ellos, ¿no? ¿Qué más les podría comentar? No recuerdo qué otra pregunta hacía parte de esta, Rafael. ¿No? Profe Jacqueline, básicamente es orientar a las personas, tanto estudiantes o maestros, que piensen ir a estudiar o quieran terminar sus estudios, desmitificar algunas cosas, ¿no?, que suelen quedar a veces en el ambiente académico, ¿no?, los temores, digamos, en temas de lo que lo expresaba el profe Julio, temas de idioma, temas de costos, como esa experiencia que tú has tenido para los que quisieran ir a estudiar al exterior. Para el caso de República Dominicana, que un colombiano venga a estudiar acá, salvo alguna circunstancia coyuntural, como en el caso de los venezolanos, pero, sí, una situación específica, pero realmente no conozco casos de colombianos que vengan a estudiar, a hacer aquí sus carreras por asunto de movilidad estudiantil. No lo hay acá. Al contrario, aquí hay mucho estudiante que se va a hacer su doctorado o su pregrado a Colombia. Por ejemplo, el caso de los médicos. Que un médico se vaya a Colombia a hacer una especialización es como la meca para un dominicano, o que se vaya a Estados Unidos, pero no lo contrario. Acuérdense que este país y nuestra América somos jóvenes, pero hay una diferencia notable entre la educación que se recibe en Colombia, a pesar de sus devaneos, y la educación de este país. Entonces, ese caso de que vengan profesores a estudiar, profesores extranjeros a estudiar acá, no lo hay. Por ejemplo, voy a tomar Haití, ¿no? Que Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Entonces, explíquenme ustedes cómo los haitianos, además de su lengua materna, hablan 3 idiomas. Calculen. Y estoy hablando del país más pobre de Latinoamérica. Aquí a duras penas, el español. Y repito, a duras penas, porque hay unos baches grandísimos. Entonces no se da el caso de que vengan profesores a estudiar acá o estudiantes de otros países a estudiar acá. Sí, de aquí para fuera. ¿Listo? Sí, profe Rafa, su merced continúa. Gracias, mi profe, qué chévere. ¿Profe Jacqueline? Sí. Bueno, entonces, mi profe, su merced ya es la tercera vez que la trasnocho. En ese sentido, le agradecemos mucho la participación. Yo también quiero una cuarentena frente al mar. Me agradaría mucho estar, que no sabe la envidia de la buena que tengo. Yo también, si tuviera piscina en mi casa y el mar enfrente y todos los días me despertara al amanecer de los papagayos, ¿cierto? Allá son los papagayos.
Pues yo Sí. también pasaría feliz y encantado todos los días en mi casa, sí, pero pues nos toca ver las montañas, llover, esta ciudad fría. Otro paisaje, pero Otro paisaje al fin y al cabo. Los paisajes caribeños, a la gente del interior nos gustan los paisajes caribeños. Extrañamente, los caribeños les gustan los paisajes del interior. Entonces, en ese sentido, pues tienes 3 minutos, como es la costumbre, para que te despidas y pues para que redondees tu idea. Gracias, mira, realmente este espacio nos congrega para comentar nuestras experiencias, nuestras vivencias fuera de Colombia por los motivos que ya hemos expuesto y me parece un capital académico importante. Yo creo que de alguna manera esto sirve para que otras personas que estén de pronto pensando en abrir, en expandir horizontes, puedan también conocer un poco de las dinámicas, ¿no? De todas maneras, como decía mi colega Julio, definitivamente es necesario, es importante que nosotros también nos abramos a estas experiencias y tengamos el proceso de adaptación, ¿no? Así como en Colombia hay un capital humano, en cualquier lugar del mundo lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es importante contar con estos procesos de adaptación al lugar donde nosotros vayamos a desempeñar la función que desempeñemos. Entonces, son ganancias, ¿no? Son ganancias por todos los lados. Solo me resta agradecer por este espacio nuevamente y espero podernos seguir viendo. Buenas noches y buenos días. Feliz domingo para mi amigo Julio y mi colega Andrea allá en Australia. Ya te escuchamos, perfecto. A ti, Rafael, por haberme invitado. Esta es una experiencia que realmente abre bordes, abre fronteras. Es una cosa bastante enriquecedora. Pues como para terminar esa idea de que nosotros como colombianos todavía somos subdesarrollados. Pues yo no estoy de acuerdo mucho con esa idea porque nosotros hemos recorrido un camino bastante truculento y eso lo vemos yo, desde mi vida como historiador, lo veo como que estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces me parece muy valioso, me parece que debemos de enfocarnos hacia la construcción de país, qué podemos aprender de otras culturas, qué podemos nosotros de pronto implementar en nuestros países. Algo importante es el uso de la lengua, el no perder la fe por lo nuestro, por lo propio, lo autóctono es tan maravilloso y cuando uno está afuera es que uno empieza a apreciarlo. Alguien decía, ay, que la cuestión de la música, que la cuestión cultural, que la cuestión del español. Entonces es muy importante apreciar lo que tenemos y como darnos también crédito. Nuestro país está en vías de crecimiento, han tratado de manejar, según mi humilde opinión, la crisis de la mejor forma y ustedes desde la academia están ayudando a que nuestro país sea lo que pudiera ser. Entonces, pues yo sí quedo muy pendiente de cuando de pronto me tengan en cuenta para una futura intervención. Para los queridos estudiantes que nos están acompañando, me parece muy maravilloso, muy valioso que ustedes estén tomando nuestra opinión. Me parece también que estamos en un camino largo hacia la mejora de nuestro país. Entonces, no se les olvide la parte de la lengua. Hay que explorar nuevas alternativas lingüísticas. La parte de que podamos implementar, adaptar lo de otras culturas hacia nuestra propia cultura colombiana. Y lo más importante, yo creo que la parte más importante es el crecimiento hacia lo social, el ser ciudadanos. Entonces, ciudadanos debemos de ser creativos, debemos de ser capaces de comunicarnos, debemos también de tener un sentido de colaboración. Aquí no es quién es más que quién, no, aquí lo importante es que todos hacemos parte de ese cambio y que tengamos un sentido
un sentido de lo crítico, desde la enseñanza, digamos, de lo que estamos dando hacia una construcción de un mejor país. Entonces, eso es algo. Y que también estemos preparados por la competencia. Mis estudiantes aquí de China son muy talentosos y han tenido, o sea, son de un estrato bastante alto, entonces han tenido la oportunidad de viajar. Es como, ¿quién ha ido a Estados Unidos? Todos han ido a Estados Unidos. ¿Quién ha ido a Europa? Todos han ido a Europa. Entonces, es una competencia muy fuerte y de pronto eso sí lo veo como problemática en nuestro país, que vamos a leer algo, ay, pero leer, pero ¿por qué hay que leer? Ay, pero hagámoslo con la computadora. No, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, porque es que la competencia de otros países es muy fuerte, y no es que no haya talento en nuestro país, en Colombia. Lo que pasa es que nuestros estándares son como un poquito bajos, entonces toca como subir esos estándares de exigencia desde tanto lo que enseñemos como lo que aprendamos en el aula de clase. Y bueno, y sobre todo, es más que eso, es que seamos buenos seres humanos. No que, ay, que cómo sé hablar inglés, que cómo sé no, que seamos buenos seres humanos. Esa es mi reflexión para el final. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, espero verlos muy pronto, ¿no? Bien, no, pues aquí bienvenido. Todas las veces que yo seguiré enviándote links, invitaciones, y cuando su merced quiera hacer la contribución, el aporte, intervención o sugerencia, siéntase con la libertad de hacerlo, que esta es su segunda casa, este es el segundo espacio. Bien, vamos a terminar con Andrea. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. No, pues me parece valioso, digamos, que les quede el tema de nunca es tarde para volver a empezar, que fue algo que aprendí de venirme acá. Bueno, pues ya había estudiado pues 3 carreras, una maestría, pero me tocó volver a empezar de cero, y no está mal y nunca es tarde y siempre habrá suficiente tiempo. Aprovechar también y valorar mucho a la familia. Uno los da por sentado porque los tiene siempre al lado y a veces no los abraza lo suficiente, no los llama lo suficiente, entonces también es importante a los amigos y a la familia valorarlos. Algo que me ha fascinado de aquí de verdad es el tema de valorar a todas las personas y todos los trabajos que realicen, y que todos tengan las oportunidades de acceder a cosas. Entonces, me parece también que desde la posición que cada uno tenga allá, me parece que podríamos tratar de transformar esas realidades, ¿no? Porque a veces nosotros mismos tratamos de ser los vivos de las cosas y poner al otro por debajo. Entonces, lo que decía Julio hace un momento, lo fundamental, valorar al ser humano. Entonces, eso no puede pasar desapercibido nunca. Los idiomas nunca van a sobrar, así que entre más idiomas sepan, mejor va a ser su desempeño en todas partes. Es la primera herramienta que uno necesita para poder salir. Y si no la tienen, no importa, la pueden adquirir por el camino, pero traten de hacerlo. A veces uno, cuando ya está aquí, se da cuenta que pudo haberlo hecho mucho antes y de algunas otras formas, incluso mucho más económicas. Entonces no esperen, el tiempo es limitado, es un recurso limitado, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Y bueno, espero poder acompañarlos en otro tipo de discusiones que tengan más adelante, ya pues a nivel un poquito más académico. Yo quiero en realidad agradecer a todos los participantes la disposición que tuvieron para ilustrarnos el día de hoy de una forma muy específica, sí, porque nos dieron a conocer los aspectos generales y las formas de adaptarnos a las diferentes sociedades. Entonces, pues, en realidad yo aprendí muchas cosas y creo que nos dieron esa oportunidad de ver diferentes puntos de vista, desde ser muy relajados hasta cuestionarnos cómo somos como sociedad, ¿sí? Entonces, de verdad, de parte del equipo promotor de esta tertulia, muchas gracias, porque ustedes nos enriquecen también a los estudiantes, a los maestros y sobre todo como seres humanos. Profe Diego, me está pidiendo la palabra, entonces es el espacio para escuchar su melodiosa voz. Gracias, profe Rafa. No, les decía que muchísimas gracias por llevarnos fuera de nuestro país un rato, por dejarnos conocer sus experiencias. Son muy, muy valiosas cada una de las cosas que ustedes nos dijeron.
Indudablemente, Colombia está levantando y se está volviendo más erguido, está perdiendo la timidez de alguna manera con la que muchos colombianos se caracterizan. Es bueno ver dignos representantes en el exterior. Se evidencia un impecable trabajo que están haciendo allá, no solo en lo profesional, sino en la calidad humana que dejan ver a través de estos escenarios de conversación. Definitivamente la sociedad se construye desde ahí, desde una actividad dialéctica, de este modo que lo están exponiendo ustedes. Una vez más agradecido por la invitación a Rafael para escuchar y aprender de estas valiosas experiencias. Un fraterno abrazo desde acá de Bogotá, y espero volver a escucharlos nuevamente la próxima semana. Rafa, muchas gracias por extenderme una vez más la invitación a escuchar estos buenos panelistas, y pues un abrazo y que tengan un excelente día los que van iniciando o a la mitad del día, y pues los demás que puedan tener una noche tranquila. Y pues nada, pues no hay que regalar la felicidad, así que vamos construyendo sociedad sin fronteras. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos. El profe Andrea se va a despedir también. Mi parte, Rafael Cepeda, Andrea, el profe Diego Pico, pues le damos las gracias por habernos acompañado en estos momentos. A la profe Jacqueline, que ya se nos volvió con tertulia habitual de todos los, queda cordialmente invitada para la siguiente semana. El profe Julio también queda cordialmente invitado. Esperamos no estarlo haciendo madrugar tanto para estos audios. Andreita, como siempre, usted sabe que la quiero y la aprecio como una hija. Fueron mis primeros estudiantes, mis primeros egresados hace ya mucho tiempo, y en ese sentido siempre los voy a llevar en mi corazón. Bien, despido la sesión. Para todos, buenas noches, buenos días a los compañeros que están por fuera, y pues a partir de ese momento ya podemos desconectarnos. Damos finalizado la presentación del día de hoy.